nosotros evaluamos el impacto ambiental. Nosotros no evaluamos si es financieramente correcto, si está, qué sé yo, si cumple con las normativas de la ciudad. Nosotros no evaluamos eso. Primero, hay una posición muy clara del gobierno de que los ríos no se tocan, de que de los ríos no se saca material. Estamos viviendo las consecuencias de las sequías. Tuvimos una sequía fuerte, hemos tenido casi 756 incendios en lo que va del año. El Ministerio de Medio Ambiente es uno de los ministerios de mayor dimensión por el impacto que tienen sus decisiones regulatorias y por la altísima responsabilidad en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, inició su gestión el pasado 6 de julio del 2022, luego de que se produjese la tragedia del 6 de junio del 2022, en que una persona afectó, dañó, mató a Orlando Jorge Mera, el entonces ministro de Medio Ambiente, desde el inicio en agosto del 2020 de la presente administración. Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, estuvo un mes al frente del ministerio y Miguel Seara Hatton pasó del Ministerio de Economía al Ministerio de Medio Ambiente. Como economista, como hombre que está fuertemente vinculado con la ecología, con viajes, muy conocido por sus amigos, por los caminos de Santiago en Europa. Miguel ha hecho miles y miles de kilómetros recorriendo varios de los caminos de Europa, de Santiago por Europa, particularmente España y Francia y Portugal. Le agradecemos a Miguel que haya aceptado conversar con nosotros sobre este año al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué ha cambiado, Miguel, desde tu llegada en el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Cómo es que te ha entroncado abandonando la economía, integrándote a la defensa, protección de los recursos naturales y a la regulación de un sector en donde hay muchos depredadores y mucha gente tratando de hacer riqueza rápido con los recursos del pueblo dominicano? Bueno, debo decirte que ha sido muy desafiante, ¿no? Yo había coordinado varios estudios sobre el tema ambiental mientras estuve en el PNUD, que me sirvieron, sobre todo analicé mucho el tema territorial. Hice muchas investigaciones sobre el tema territorial y tenía una comprensión, digamos, bastante detallada sobre el tema de las relaciones sociales en el territorio y el tema ambiental. Debo decirte que la experiencia ha sido muy enriquecedora, es complejo, un ministerio muy complejo. Es un ministerio que va desde temas digamos, muy actuales, como es el mercado de carbono, hasta lo tradicional, que son las áreas protegidas o el tema de la reforestación. Entonces te puedo decir que me he concentrado básicamente, primero en dignificar a los trabajadores del ministerio, a la empleomanía. Era una empleomanía que recibía muy bajo salario históricamente, no había habido ajustes de salario. Hemos hecho un esfuerzo grande en esa materia, hemos tratado de mejorar todo el sistema de permisología, ya está prácticamente digitalizado todo el proceso, va a empezar en el mes que viene. Estamos entrenando a las personas que trabajan con este proceso. En fin, o sea, hay una gran diversidad de temas nuevos que hemos ido incorporando a lo largo del año. ¿Cómo se puede tecnificar, automatizar la permisología de un área tan compleja como la extracción de materiales en los ríos, la creación de granjas en determinados lugares, la protección de las cuencas hidrográficas? Mira, estamos trabajando ahora mismo en lo que es gestión ambiental. Básicamente, que es el tipo de permiso que llamamos A, B y C.
¿no? Que son permisos. Todo lo que se haga en la República Dominicana tiene que pasar por allá. Si yo quiero hacer una carbonera, por ejemplo, tienes que pasar por en allá. un lugar en donde he descubierto que hay árboles que se cayeron hace 30 años y que está ahí la madera. Tienes que pedir permiso. Hay que pedir permiso. Sí, pedir permiso y evaluar realmente lo que se está haciendo. Una inspección del Ministerio. Es correcto. Entonces lo que estamos digitalizando es el proceso de la permisología. O sea que uno de los problemas fundamentales era que el ciudadano llegaba, pedía un permiso, pero no sabía, o sea, después venía una caja negra de silencio, que no sabía dónde estaba su permiso. Sí. Ahora no, ahora eso va a cambiar, o están ya en proceso de cambio. O sea, ya está hecho el sistema, estamos entrenando y aprendiendo para que el personal aprenda a cómo manejarlo adecuadamente. Y la idea es que el ciudadano sepa exactamente dónde está el permiso. Por ejemplo, supongamos que se deposita una documentación, pero esa documentación es incompleta, se le devuelve al ciudadano para que lo complete, y en fin, o sea, sepa en cada paso dónde está. Una persona que quiera exportar, por ejemplo, baterías en desuso, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que... Una persona que quiera exportar cobre... Tendría que llegar allá. ¿Verdad? Exactamente. Ya. Una persona que quiera exportar vidrios rotos, cristales, sí. Tiene que pasar por ahí, ¿verdad? Tiene que pasar por ahí. Bien. Y eso significa que inspectores del Ministerio de Medio Ambiente tienen que conocer ese proceso en el lugar, o tienen que ver la documentación. Dependiendo del tipo de proyecto, hay 3 niveles, de hecho hay 4 niveles. Si es un proyecto que opera en una zona completamente impactada, bueno, ya hay una decisión que se llama, es muy fácil. Si está, qué sé yo, si en la esquina van a construir un edificio, ¿no? Ya esto es una zona completamente impactada, la zona urbana, ¿no? Entonces ahí eso simplemente lo puede hacer el provincial. Ya. ¿No? Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente coordina con los gobiernos locales, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que autoriza determinadas construcciones conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros evaluamos el impacto ambiental. El impacto nada ambiental. más. Nada más. Nada más. Ya. Nosotros no evaluamos si es financieramente correcto, si está, qué sé yo, si cumple con las normativas de la ciudad. Nosotros no evaluamos eso. Ya. ¿Y qué implica el impacto ambiental? ¿Daño a terceros? No, daño al ecosistema. Al ecosistema. Es correcto. Por ejemplo, humedales que puedan ser afectados. Afectados, por ejemplo, en un determinado lugar para construir un hotel, por ejemplo, cerca de... Los humedales no se tocan. No se tocan. No se pueden tocar. Ya. Porque hoy día los humedales es una de las cosas más protegidas que existe. Es la primera defensa que tenemos, por ejemplo, en contra de los huracanes. Entonces tiene un valor medioambiental muy alto. ¿Ustedes tienen algún nivel de coordinación con otras instituciones estatales, como ya te mencioné, los gobiernos locales, ministerios como el de turismo, por ejemplo? Sí, claro. En donde hay un impacto muy fuerte y un uso intensivo de los recursos. Coordinamos permanentemente con turismo, con el Ministerio de la Vivienda, estamos constantemente coordinando. Con obra pública, estamos en consulta siempre. Y cuando hay diferencias, por ejemplo... en el tema ambiental, nosotros somos la última palabra. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ya. Ambiente. Ya. ¿No? O sea, el deterioro, ¿cuál sería el impacto? ¿Bueno o malo? Ya. ¿Ha tenido que hacer comparaciones entre la gestión de Miguel Seara Hatton, iniciada el 6 de julio del 2022, y lo que pasaba antes, o la gestión de anteriores administraciones, gobierno 2016-2020, y lo que está pasando ahora en el Ministerio de Medio Ambiente? Mira, yo te voy a decir... Que veamos la realidad del cambio. Mira, yo te voy a decir que es muy diverso, es muy dinámico. Hoy fue diferente de ayer y de antes de ayer y de antes de ayer, ¿no? Y va a ser diferente a mañana. O
sea, todos los días tú te levantas con una situación completamente nueva, diferente, un problema nuevo, una situación de violación de la norma. O sea, es muy dinámico. Yo recientemente vi en redes sociales una campaña muy fuerte en donde aparecían unos camiones extrayendo arenas y materiales de un río. Creo que era el río Yuna en Bonao. Eso era falso. Y entonces, ¿cómo? Eso era falso. Porque todo esto también uno se enfrenta a cosas falsas completamente. Ese caso que aparecieron esos camiones, eso muchos camiones extrayendo eso materiales de un río. De hecho, y decían en Yuna, o sea, ahora mismo tenemos primero, hay una posición muy clara del gobierno de que los ríos no se tocan, de que de los ríos no se sacan materiales. Entonces estamos aumentando la cantidad de minas secas en todo el territorio nacional, ubicándolas donde están. De hecho, hay como 34, 35 minas nuevas que se han ubicado en el último año, porque el presidente ha sido muy claro en ese sentido, o sea, es una línea del gobierno. Yeah. Tenemos que proteger el agua de los ríos, es un tema inclusive de seguridad nacional, el mismo presidente lo planteó, y por eso no se puede intervenir en los ríos. Y ni siquiera las presas de cola, no se pueden intervenir, se van a intervenir a través del INDRI o de el EGEJIT, pero no se va a permitir la intervención privada. ¿Ustedes no investigan, por ejemplo, la procedencia de ese tipo de campaña mentirosa? Porque le afecta la imagen del Ministerio de Medio Ambiente. Lo que decían era, en este gobierno no están haciendo nada por la protección del medio ambiente. Miren cómo están en el río Yuna, por ejemplo. En algunos casos. Y aparecían docenas de camiones. En algunos y uno casos, detrás de otro, como, bueno, sí. Aquí hay... ¿De dónde sale la arena que se utiliza en la construcción de edificaciones? Secas. Minas secas. ¿Minas secas ya identificadas? Sí. Hemos aumentado, como te decía hace un momento, como en 35, algo así, en las minas secas. Y no se permite tocar los ríos. Y estamos poniendo multas altas para aquellos que hacen cráteres tremendos sacando la arena de los ríos. Y de manera nocturnas, por ejemplo, lo que aprovechan la oscuridad de la noche, bueno, ahí, para extraer materiales de determinados ríos. Sí, mira, ahí tenemos el CEMPA, tenemos una unidad de fiscalización y toda la parte legal nuestra que recoge. Hay 1000 y pico de ríos en todo el país, ¿no? Entonces a veces, obviamente tú no puedes tener guardias y policías y militares en todos los ríos, ¿no? En los ríos principales, y si recibimos una denuncia, organizamos una operación de inteligencia para poder intervenir en la zona. Y el tema del corte de árboles que se utiliza, por ejemplo, para la construcción de carbón, la elaboración del carbón. Depende si hay un plan de manejo, puede ser que haya un permiso de siembra con derecho a corte, eso sí ocurre, pero a veces se pasan y entonces hay que constantemente, tiene que haber vigilancia. Yeah. Constantemente, y mandamos fiscalización. Cada vez que se recibe una denuncia, mandamos fiscalización. Yeah. He visto con mucha frecuencia que Miguel Seara Hatton tiene que desplazarse para inspeccionar personalmente él, conjuntamente con el director del CEMPA, conjuntamente con viceministros y personal calificado de apoyo al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Es necesario que el ministro esté en la calle la mayor parte del tiempo? Bueno, yo no estoy la mayor parte del tiempo. Debo decirte que el trabajo de la oficina es mucho, porque hay que constantemente revisar reportes, tomar decisiones constantemente. Regularmente dedico un día o dos a la semana a salir al campo, a visitar zonas donde tengo denuncias, quiero ver, conocer exactamente la magnitud de los problemas. Entonces, aprovecho, me tengo un apoyo de la Fuerza Aérea Dominicana, me facilita un helicóptero y voy y vengo, ¿no? En donde quiera que sea necesario. Ya. ¿Y cómo se determinan los lugares donde el ministro va a ir?
Dependiendo un poco de las denuncias, dependiendo de los problemas, las discusiones con el personal, a veces me dicen es importante que vaya a ver la zona para tomar una decisión, para entender la magnitud de los problemas. Por ejemplo, en los haitises, los haitises lo hemos dividido ya en 4 áreas, ¿no? Pero yo pedí ir a los haitises y caminar dentro de los haitises, en la zona norte, en Los Naranjos creo que se llama, un poco como a 40, una hora y pico más al oeste, caminando hacia el oeste por mar, 1 hora y media más o menos. ¿En la zona este? En la zona, en los haitises, en la parte de Tomayor, en parte Sabana de la Tomayor, Mar, ya. coger un barquito y más o menos 1 hora y pico. Y entonces entré a esos mogotes y yo quería caminar los mogotes para entender la complejidad. Porque me decían, bueno, lo que pasa es que para caminar 5 kilómetros, tú te tienes que gastar 3 horas, 4 o 5 horas. Tú dices, no, pero ¿cómo va a ser? Es zona inexplorada, es zona muy difícil. Boscosa. Claro, entonces al darme cuenta que efectivamente tenías que desplazarte y la complejidad, decidimos dividir la zona en 4. O sea, tener, digamos, 4 áreas o sea, toda el área protegida, que son 600 y pico kilómetros, dividirlo en 4. ¿Y cómo lo íbamos a dividir en 4? Entonces eso tú tienes que entenderlo, entender por ejemplo cómo es que se ponen los conucos, porque los mogotes, hay un espacio entre los mogotes. Y ahí que ahí es que hacen las plantaciones agrícolas. Y sacar de ahí con los mulos, porque es tan difícil caminar, no hay forma de que tú puedas entrar con un vehículo, ¿no? Ni con un motor. ¿Y son campesinos dominicanos o son campesinos haitianos? Depende de la zona, depende de la zona. En lo que están, por ejemplo, más al este, hacia Tomayor, son dominicanos que contratan haitianos. Lo que está más en el núcleo de del área protegida son haitianos. O sea, hay de todo. Y en la zona próxima a la costa, hay algunas cuevas cuevas en donde vivían o hacían actividades los taínos aparentemente. Y no, pero no solamente los taínos, hay cuevas, yo visité varias cuevas. Sí. Y no son de las muy profundas, ¿no? Pero sí se utilizan como vivienda. Ya. Los haitises sigue siendo un área protegida, ahí claro. No hay ni siquiera en la zona de amortiguamiento. El 26% del territorio nacional es área protegida. 26% del territorio nacional. Y en diferentes grados, ¿no? Ya. ¿Eso qué significa? ¿Un cuidado y protección de esta parte de la isla? Sí, claro. O sea, nosotros tenemos de hecho el compromiso de llevarlo a 30%. Ese es un compromiso que se llama 30-30, que en el 2030 tengamos 30% de área protegida urbana en tierra y 30% de área protegida en el mar. Ya. Y en relación con lo que está pasando en Haití, lo que pasa en Haití, ahí nosotros no... No, es degradada, se ha ido degradando mucho la parte de la isla, pero se supone que hay un impacto una relación entre lo que pasa de aquel lado de la frontera y lo que hay en este lado. Sí, estamos aumentando la vigilancia. Por ejemplo, en la Sierra de Bauruco estamos haciendo el perímetro, estamos construyendo casetas y torres de vigilancia. Todo el perímetro. O sea, un poco la política ha sido, por lo menos con nuestra administración, tú tienes que fijar el perímetro claramente y fijar la señalización de dónde está el área protegida, que quede claro. ¿No? Y que se siente una presencia del Estado a través de señales, a través de letreros, ¿no? Dentro del área, para que la gente sepa que esa es un área que está vigilada y que hay presencia del Estado. Pero hay recorridos que uno hace, por ejemplo, yo he visto en la carretera de Aceitillar, en Pedernales, tú ves gente caminando, cargando incluso pequeñas cargas de árboles que han sido talados para hacer carboneras, para hacer carbón. Y tú lo ves caminando.
puede ser una persona, pueden ser dos, pueden ser tres, pero tú no ves mucho, pero hay actividad. Sí. Y obviamente es una actividad recolectora que poco a poco... Y es ilegal. Y es ilegal. Es ilegal. Por eso hay que aumentar la vigilancia en las áreas protegidas. Ese es el gran desafío. Tenemos que aumentar la vigilancia. ¿Eso significa más personal para el Más ministerio? personal, sí. ¿Tiene los recursos el ministerio? Estamos en ese proceso. Sí. De hecho, ahora mismo estamos interviniendo 4 áreas protegidas. Uno de los Haitises, otro es la Sierra de Bauruco, Valle Nuevo y las dunas. En el caso de las dunas ha habido incluso denuncias del obispo Masalle. Él se le ha explicado. ¿Pero qué es lo que pasa con las dunas? ¿Hay gente extrayendo materiales de las dunas? Mira, nosotros tenemos ahora mismo un alto nivel de vigilancia en las dunas. Tenemos equipos allá, ha habido acciones, pero básicamente es en el área de amortiguamiento, no en el área núcleo. Y se extrae materiales desde ahí. Sí, de alguna zona. Lo que pasa es que la forma como se diseñó, la frontera entre el área protegida y el resto es difusa, no difusa, está clara, pero si tú no conoces, si no hay una señal clara en la zona, eso confunde y a veces las personas creen que es en el área protegida, pero sí tenemos vigilancia en esa zona y estamos interviniendo. Yo hice un recorrido como de 6-7 kilómetros en la costa a pie, ¿no? Para ver exactamente cómo era el territorio. Bien, me interesa saber cuáles son las acciones que está desarrollando el Ministerio bajo tu dirección para la protección de las cuencas de los ríos, porque en definitiva el mundo está pasando por una situación de agua, de aprovisionamiento de agua, y nosotros tenemos ya zonas y lugares en donde definitivamente no hay agua. Sí. Pero eso lo vamos a hacer en un momento, luego de la siguiente pausa. Volvemos en este diálogo con Miguel Seara Hatton, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bien, Miguel Seara Hatton, ¿qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente en la protección de los ríos y sobre todo las cuencas de donde nacen los ríos, que nos abastecen de agua y nos aprovisionan? Mira, hemos priorizado 5 cuencas, que es Yaque del Norte, Yaque del Sur, el río Yuna, el Nizao y Alusama Isabela. ¿No? Entonces estamos trabajando, estamos en el área de reforestación. En el caso de Nizao es donde estamos desarrollando toda una experiencia nueva de participación de las comunidades. En el caso del Yaque del Sur, estamos trabajando con la Fundación Sur Futuro, coordinadamente. Y estamos trabajando con otras fundaciones en diferentes partes de estas áreas, de estas cuencas, estas 5 cuencas. Estamos con la campaña de reforestación, ¿no? y de reeducación a la población en las cuencas, ¿no? Ya. En comunidades con proximidad a las cuencas de los ríos, ¿hay alguna responsabilidad que estén asumiendo los alcaldes pedáneos, los síndicos de los municipios? Mira, de protección y cuidado conjuntamente con el ministerio. Hay de todo, debo decirte. Hay alcaldes que realmente están comprometidos y han llegado a una comprensión de la importancia que tienen los ríos y del agua en general. Y hay alcaldes que piensan que hay que facilitar, que tienen una visión de permitir que se construyan, hacer casas, o sea, dar permiso, ¿no? Entonces tenemos de todo. Y ahí tenemos una pugna permanente con ese tipo de alcaldes y con nosotros estamos colaborando. Hay de todo. Ya, muy bien. Okay. Obviamente los municipios son fundamentales. Por ejemplo, lugares en donde el río Yuna, en la zona de... Hay mucha conciencia de protección del río Yuna. Sí, pero ¿no? Ahí estuvo Aniana Vargas, ahí hubo mucha gente que hizo un gran trabajo. El río Blanco, el río Masi Pedro, son ríos que van alimentando al río Yuna, que finalmente va y desemboca en la zona de Samaná.
Así es. ¿verdad? Pero la cuestión es, hemos hecho campañas o tenemos en proyección campañas de educación y de concientización, de asumir responsabilidades, porque los gobiernos locales son fundamentales en la protección de los Sí, propios mira, ríos. el tema educativo, en realidad ese es el tema central de la protección del medio ambiente. Ya. ¿No? ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que tenemos es un CEMPA, un guardia, pero no dan. De hecho, si tú quieres proteger el medio ambiente, por esa vía le vas a tener que poner un policía a cada ciudadano dominicano, o sea, 5 millones de policías para 5 millones de ciudadanos. Esa es la alternativa que tú tienes. Porque Entonces, no hay educación. porque no hay una internalización. El policía tiene que estar por dentro. La gente tiene que educarse, tiene que entender la sostenibilidad como una cultura. ¿Me entiendes? O sea, de hecho ya nosotros estamos en una situación límite debido al deterioro. Nosotros estamos primero ubicados geográficamente en una zona de la Tierra donde va a ser más afectada por el calentamiento. Ahora mismo estamos viviendo un aumento de temperatura de 1.3, 1.4 grados centígrados. Si eso es lo que estamos viviendo ahora, con un aumento de un 1%, un grado y pico, imagínate tú cuando lleguemos a los 2.5. ¿No? Sí. El impacto va a ser mucho mayor. Mucho mayor. Estamos viviendo las consecuencias de las sequías. Tuvimos una sequía fuerte, hemos tenido casi 756 incendios en lo que va del año, ¿no? Cuando el año pasado tuvimos 200 y pico, y el año anterior tuvimos 200 y tantos también, y ahora tenemos 756 al mes de junio, ¿no? Entonces, estamos viviendo un fenómeno nuevo, hemos vivido la sequía por un lado. ¿Tú te acuerdas cómo estábamos en abril? Que el mundo se estaba acabando por la sequía. Sí. Todavía estamos en una situación relativamente de seca, pero no tan intensa como la que tuvimos hasta abril. ¿Y qué explica que el año pasado hayamos tenido 200 incendios y este año 700? La temperatura. El aumento, es decir, se producen por el aumento de la temperatura. No hay intención. No, hay un 25, generalmente es producido por el hombre, por las personas. Sí. ¿No? Y sobre todo tienen dos épocas en el año, que es cuando se supone que vienen antes de las lluvias, ¿no? Se limpia el terreno, ¿no? para sembrar. Ahora, en lo que pasó hasta el mes de abril, que fue muy intenso, hubo 500 y tantos incendios, 570, algo así, hasta abril, ¿no? El 15 de abril. Ahí ocurrió desde campesinos que limpiaban, corte y quema, ¿no? O limpiaban el terreno, pero hubo casos también que fueron, digamos, adrede. O sea, hubo, por ejemplo, un caso de un incendio donde tú viste, donde se veía claramente la línea de la gasolina, ¿no? O sea, echaron gasolina y iba claramente la... ¿Y eso es con la intención de utilizar el área quemada? En algunos casos sí, otros casos mala fe. No hay una parte... No te Por ejemplo, yo vi en la zona de los Haitises, hay señales muy claras de que esa zona... Eso fue básicamente... incendiada. Ahí fue básicamente el tema del corte y de limpieza. Corte y limpieza. Sí. Sí. Miguel, ¿cómo estamos nosotros en la comunidad internacional en el tema de protección del medio ambiente y cumplimiento con las normas internacionales que se han establecido? ¿Estamos haciendo intercambio por el tema del carbono y la producción nuestra en favor incluso de la comunidad internacional, como lo estamos haciendo nosotros? Nosotros somos muy activos en todo el proceso de negociación internacional. Debo decirte que una de mis mayores sorpresas cuando empecé a asistir, por ejemplo, a la COP en Egipto. En Egipto. Me encontré con un gran reconocimiento al equipo negociador dominicano. Realmente son muchachos muy, muy jóvenes, ¿no? Realmente hay un gran reconocimiento
y hemos sido vanguardia a nivel internacional en cuanto al tema del cambio climático y de las negociaciones que hay. ¿Se nos respeta? Sí, se nos reconoce. Y se nos reconoce. Hemos sido seleccionados inclusive para ser parte de comités internacionales en el ámbito de las negociaciones, ¿no? Y te repito, son muchachos jóvenes. Esto es una disciplina nueva, o sea, esto empezó en la década de los 80, de los 90, ¿no? La educación formal, en temas ambientales, la educación formal, o sea, de que tú te podías graduar, eso es básicamente desde la década de los 90. Ya. ¿Entiendes? Eso no existía. El informe de Bloomberg que se llama, de los límites del crecimiento fue del año 87. Ya. Y frente a esta situación de aumento de la temperatura, por ejemplo, las reservas boscosas que tiene República Dominicana, el aporte que hace República Dominicana, como una de las islas que podría estar incluso en mayor riesgo. Somos de las más vulnerables. De las más vulnerables. Sí. Por el aumento de... Somos más vulnerables porque estamos en el trayecto de los huracanes. Geográficamente estamos situados en donde los aumentos de la temperatura... Cuando tú dices que la temperatura está aumentando, ¿no? Por ejemplo, 1.5 grados Celsius, sí, ¿no? Es un promedio. Hay zonas donde aumenta mucho más. Y la zona geográfica donde nosotros estamos, en el globo terráqueo, es la zona más afectada. O sea, es como un cinturón que le da vuelta a todo el globo terráqueo, y esa área que está el Caribe es de la zona más afectada. Nosotros estamos siendo afectados por el sargazo, por ejemplo. Ya. El sargazo es un fenómeno que nada más se da en Caribe. Sargazo pelágico, que es un sargazo que se mueve, ¿no? Y que hablamos de que se está creando un cinturón de sargazo en el Atlántico Sur, no el mar de los sargazos que tradicionalmente nosotros estudiamos en los libros de historia, que Colón pasó, ¿no? Y que está a la parte oriental, nororiental de las Bahamas. Estamos hablando de un fenómeno nuevo, que es un volumen de alrededor de 40, 50 millones de toneladas. Algunas estimaciones llegan a 70 millones de toneladas. Ya. ¿Y cuántas toneladas de sargazo están llegando a las costas dominicanas? Alrededor de 3 a 4 toneladas. Toneladas por billones de toneladas. Millones de toneladas. Sí. 3 a 4 millones de toneladas por año. Sí. Y diariamente tú puedes ver cuánto entra al Caribe. Al mar Caribe es un mar cerrado prácticamente, es un mar cerrado en un 87%. La distancia más grande entre islas, entre el territorio firme, es la que está entre Yucatán y Cuba, que son 214 kilómetros, pero el resto de las islas, de norte a sur, y el arco de las islas, estamos hablando de 80, 90 kilómetros, 100 kilómetros, y por ahí entra. Ya. ¿No? Y estamos entre los países más afectados o los menos afectados. Los más afectados son México, porque es el destino final, digamos, sí, donde llega las corrientes, lo llevan hasta Yucatán. Yucatán tiene Quintana Roo, el estado de Quintana Roo de México tiene como 700, 800 kilómetros en el mar Caribe. Ya, pero esa es la mayor cantidad de sargazo que se puede acumular en cualquier lugar, porque... Bueno, esto es relativo, porque por ejemplo las islas pequeñas que están en el extremo oriental del Caribe están siendo muy golpeadas, como Guadalupe, Barbados, Martinica, San Lucia. ¿Y cuál es la decisión más inteligente para manejar el sargazo? ¿Qué hacerlo? ¿Utilizarlo, recibirlo, convertirlo en material? No existe ningún uso para ese volumen de sargazo. O sea, estamos hablando de 30, 40 millones, hasta 70 millones de toneladas. Tú dices, construir bloques para construir viviendas. No te da. Perdón, te sobra, porque tú lo que utilizas, o sea, puedes utilizar a lo sumo 1 millón de toneladas, ¿no? A lo sumo. Pero tú tienes tiene varios desafíos. Uno es secarlo sin que se pudra. Eso es muy costoso. Aguantarlo con una biobarda es costoso. Y luego sacarlo. ¿A dónde lo vas a depositar? Porque si se te pudre, tienes contaminación en el subsuelo. Sí.
¿no? Entonces es muy difícil. Hay muchos usos, sí, te hablan Sí, cosméticos, pero cosméticos. cosméticos son 5 contenedores. ¿Y qué son 5 contenedores? Ya, Ni una tonelada ya. quizás. Pero obviamente que las playas que utilizan los turistas, y los turistas son un elemento importante para la economía dominicana, en el semestre, acaba de decir el Ministerio de Turismo que llegaron 5.3 millones de personas Sí, y buscando playas, sí, una parte. efectivamente. El tema del sargazo. Primero, el sargazo es la mejor evidencia del cambio climático, ¿no? Porque ¿dónde surge ese cinturón? Ese cinturón de sargazo que tiene hasta 7.000, 8.000 kilómetros de largo y que se reproduce cada 20, 25 días, ¿no? Ese sargazo, eh, el origen te dicen, bueno, puede ser el polvo del Sahara, que es rico en hierro, Ujú. el, el- la, los, el- lo- la carga del río Amazonas de fertilizantes que lo arrastra y lo lleva al mar, que es rico en fósforo, no sé, una serie Elementos de químicos, sí. elementos químicos que son nutrientes. Y eso se combina con la calidez del agua, con el calentamiento del agua. Ujú. Me dicen que del río Congo, que se desemboca en Angola, las corrientes lo llevan hacia el norte, ¿no? Y ahí se reproduce. Eso lo llevan hasta ese cinturón de sargazo. El cinturón de sargazo, para que tengas una idea, está a la altura, un poco al norte del Golfo de Guinea y en lo que sería en el Brasil, en la desembocadura del río Amazonas. Amazonas. Entonces tú tienes muchas explicaciones, pero tú no tienes todavía, la ciencia no te ha dado la ecuación que Ya. te dice, si tú combinas esto, con esto, te va a dar. Bueno, lo que estoy viendo es que hay algunas instalaciones hoteleras que tienen una recogida diaria de sargazo Es correcto. y lo hacen en horas de la mañana, muy temprano, para que las playas estén más o menos limpias cuando los turistas las vayan a utilizar. Sí, ahora hay un problema del Pero ese es destino un costo final adicional. muy, muy costoso, muy costoso. Y luego, ¿qué se hace con el sargazo Bueno, que se se lleva a un recoge? destino final para depositarlo. Y ahí tenemos No hay nosotros suficiente. condiciones para el depósito del sargazo Eso es sin uno que de los se... temas que se están discutiendo actualmente. Ya, ¿Dónde se va a meter ese sargazo? ya. Pero lo que quiero dejar claro, porque mucha gente te dice, bueno, pero que vinieron los finlandeses y se llevaron, no sé qué, 10 furgones, 5 furgones, porque no se llevaron más de eso. O que el sargazo sirve hasta para hacer guayabera, Sí. o para hacer bloques, pero ahora se ha demostrado los bloques que disminuye la resistencia de los bloques. Disminuyó con el tiempo. Sí, con Entonces, el sargazo. ya. Entonces, o sea, todo lo que hay son pequeñas cosas que no llegan a los volúmenes que De tenemos sargazo que enfrentar. que se Entonces, producen. eso es un caso típico, primero, de cambio climático. Eso se está produciendo por el cambio climático y nos está afectando a nosotros porque no existe ese sargazo, esa alga pelágica que se mueve en estas características, con las características que tiene aquí. Eso no existe en otra parte del mundo, ¿no? Entonces tú tienes un fenómeno de cambio climático, tienes un fenómeno que necesitas investigación científica para entender el fenómeno. No es como, yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, pero es como querer saber cómo se le mete el agua al coco. No, lo que pasa es que para poder hacer una inversión Okay. y manejar esto, ¿no? Ya. Para lo que sea que inventemos, que se invente, que yo estoy seguro que es un problema de tiempo, que se le saque un uso a esta biomasa que se está moviendo en el mar, ¿no? Pues que lo va a haber, pero hasta que eso no aparezca, no tenemos respuesta. No hay respuesta. No hay una respuesta. Bien. Hemos entrado nosotros al tema del crédito por carbono, a ese mercado. Estamos en eso. Nosotros vendimos. Nuestra dimensión como tamaño, etcétera, ¿es negocio realmente? Sí, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que tenemos que organizarnos mejor. Por ejemplo, ahora mismo yo firmé un acuerdo con Malasia, una carta de intención para que ellos están dispuestos a invertir en República Dominicana en actividades que capturen carbono, ¿no? Y que se lo acreditemos a ellos, Ya. ¿no?
Entonces hicimos eso con Suecia y con Malasia. No sé si lo viste, salió Sí. con el ministro de Industria y Comercio y Medio Ambiente de Malasia. Ya. Y los países que están comprometidos a convertir esos créditos en beneficio de inversión, de pago directo a países como República Dominicana, son los países desarrollados. Eso fue como resultado Del Acuerdo de París. del Acuerdo de París. Pero Que ya eso sustituyó a todo lo anterior. pero se reiteró en la en- última reunión En Egipto. Sí. en Egipto. Sí, bueno, en Glasgow y en Egipto. Ya, muy bien. Mira, Ahora, debo decirte lo siguiente. Tú tienes el tema de la mitigación y el tema de la adaptación al cambio climático. La mitigación es reducir la generación de gases de efecto invernadero. ¿Ok? Nosotros aportamos el 0.008% a la emisión de los gases de efecto invernadero. O sea, nuestro aporte es mínimo. es insignificante. Insignificante. Pero ahí hay una gran disponibilidad de recursos para eso. Y el mundo entero, el mundo desarrollado, le da una gran importancia a la mitigación. ¿Ok? Y nosotros tenemos que seguirnos moviendo con el tema de mitigación. Ahora, el gran desafío es la adaptación. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una forma de consumir, una forma de producir, una forma de transportarnos y de disponer de nuestros residuos sólidos, ¿no? Que en general perjudica al medio ambiente. Ya. ¿Me entiendes? Y que eso ha ido creando poco a poco un deterioro en la situación ambiental. Por ejemplo, el caso del plástico. El plástico, o el exactamente. foam, El foam, ¿no? sí. Que está haciendo de un solo daño uso. de un solo uso. Sí, sí. Entonces, haciendo un daño tremendo al medio ambiente, ¿no? Entonces, el desafío que tenemos es cómo vamos a adaptarnos, cómo vamos a tener que aprender a producir, a consumir, a transportarnos, generando una menor cantidad de residuos. Pero la manera más rápida de hacerlo es llegando a acuerdo con la industria. Es llegando a acuerdo. O transformando la Sí, pero industria. la población tiene que educarse en ese sentido y entender que el tema del cambio climático no es que va a llegar, es que Es que tenemos que hacerlo. un problema de Ya. cambio climático, Ya. ya. Y lo estamos viendo, y lo estamos viendo con este calor tremendo que tenemos, o sea, Sí. con esta temperatura, como el calor es más intenso ahora, Ya. ¿no? El presidente el otro día decía, y la gente del sector eléctrico, que llegamos a 3.400 y pico De demanda. de megavatios. Megavatios, ¿no? sí. ¿Y por qué? Por el calor. El calor. El calor te está obligando a prender aire acondicionado y Todo más. abanico. Así es. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Miguel Seara Jato, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Miguel, ¿cómo está participando el Ministerio de Medio Ambiente en todo el proceso de establecimiento de nuevas normas para el cuidado y protección del agua potable en República Dominicana? Hay un esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno, hay unos técnicos que han estado trabajando en estos temas, Gilberto Reynoso y compañía, ese grupo. ¿Qué vamos a tener finalmente? No, pero yo fui parte de ese equipo de economía y llegué a medio ambiente y sigo en esa. Y sigue en lo mismo, sí. Sí. Y trabajando con Gilberto y René Mateo, que era parte de ese equipo, es viceministro de Suelos y Aguas en el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Se vino conmigo al ministerio. Mira, nosotros no solamente estamos trabajando en la normativa que tiene que ver con agua, la ley de agua, el pacto por el agua. El pacto por el agua en realidad es un plan de inversión pública. Eso es lo que es el pacto por el agua. Unos 8.000, 9.000 millones de dólares para resolver los problemas de alcantarillado, presas, o sea, reservorios de agua, en fin, todo lo que se necesita, la infraestructura que tú necesitas, plantas de procesamiento, ¿no? Para tener poder proveer el servicio. Y eso no se va a hacer, ni en 4, ni en 8, ni en 12, ni en 16 años. Por eso es un pacto, para que haya una continuidad en el tiempo. Ahora, también está la ley de
de agua, que es fundamental, porque se necesita regular y ordenar ese servicio que se le da a la población. Eso es lo que te iba a decir, que uno de los problemas serios es que después de tener el agua, canalizarlas y de disponer de ella, tenemos pérdidas muy, muy grandes, más de las permitidas. Sí, no, 70% del agua se pierde. Se pierde. Sí. ¿Por qué? En la agricultura, primero por tuberías malas, o en el caso de la agricultura, por sistemas de riego. Sistemas de riego obsoletos. Obsoletos, sí. Ya. Entonces eso crea muchas dificultades. Eso está ¿Cómo se puede priorizar el uso del agua entre agricultura para la alimentación y entre... No, la prioridad es de uso humano. Uso humano. Es un derecho humano. Eso es un derecho humano, ¿no? El uso del agua, según nuestra Constitución, tiene prioridad el uso, ¿no? Esa es la prioridad. Ahora, tú tienes también que utilizas el agua como un insumo, como un recurso, y eso genera ganancias, eso genera plusvalía. Entonces, eso es lo que hay que regular. ¿Tú ves? Porque la ley de agua va dirigida fundamentalmente a regular. Ahora han hablado que esto es privatización, pero yo no entiendo cómo regular el uso productivo que se le da al agua. Hay un grupo en la sociedad dominicana que defiende el uso productivo que genera ganancia y que ese sector no se regule. Yo digo, pero ¿cómo? Esto es una locura. ¿Tú me entiendes? Y tienes el otro que es el uso ecológico del agua, ¿no? Pero en temas de regulación hemos ido avanzando, no solamente en temas de agua. Yo creo que ha habido mucha conciencia, el gabinete de agua del gobierno ha funcionado bastante bien, sino también hay muchas otras áreas donde el Ministerio de Medio Ambiente está estableciendo una regulación, por ejemplo, el tema de la basura o de los residuos sólidos. Sí. Ahí hemos ido avanzando extraordinariamente con el fideicomiso DEO Sostenible. Ahí es un equipo que ha hecho un gran trabajo y hemos hecho un trabajo juntos de coordinación. Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente somos el órgano rector del tema de los desechos sólidos. ¿Cuál es la proporción de reducción de agua disponible en República Dominicana? Porque uno pasa por las carreteras, cruza puentes sobre ríos que antes existían y ya no existen. Entonces uno lo ve y dice, se preocupa, óyeme, el río Nizao. Dice, bueno, este río es una barbaridad lo que ha pasado. Locura. Porque en definitiva ahí quienes han acabado con el río Nizao son los extractores de materiales. Correcto. De construcción. Correcto. El Ruyuna, lo mismo. Correcto. Pasa lo mismo. Entonces los grandes ríos han sido atacados muy fuertemente. Entonces digo, a uno le preocupa que haya cada vez menos agua disponible para uso humano. ¿Hasta cuándo podemos llegar? ¿En qué momento comenzará lo que hay ya en África, en algunos lugares y en algunos países de América Latina? Ausencia de agua, guerra por el agua. Bueno, no creo que vamos a llegar a una guerra por el agua. La alternativa, habría una, ahora con la sequía, muchos de se discutió desalinizar agua. Ya. Pero eso es muy costoso. Eso te puede costar como 50 o 60 pesos el metro cúbico. Quizás me estoy quedando corto, probablemente más. Para que tengas una idea, a la CAS le sale como 33 pesos el metro cúbico de agua y cobra 6 pesos. Entonces, para tener agua por esa fuente, tendríamos que subir el agua a 70, 60, 80 pesos, una cosa así. Sí. El metro cúbico. O sea que realmente eso es costoso. Es muy costoso. Es muy costoso. Y hay posibilidad de entrar, digamos, por área en sistemas de desalinización, en el caso nuestro, que estamos en medio el INAPA tenía una propuesta que era trabajar en la zona costera, pero los pozos, que ha habido una intrusión salina, o sea, se ha salinizado el agua. Entonces ahí es menos que desalinizar el agua del mar, ¿no? Porque ya está mezclada con agua dulce y que ahí sale más barata. Ya. ¿Hay uso de agua subterránea en República Dominicana? Sí, claro.
Claro que sí. Y ahí hemos tenido, porque el órgano rector del agua subterránea es el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, inclusive estamos comprando unos equipos para poder medir exactamente cuánto se está sacando y cómo sacar esa agua, ¿no? Entonces, estamos en eso. Hay muchas instituciones. Aquí la tradición es que cualquiera puede hacer un pozo y tiene derecho a hacer un pozo. Bueno, pues sí, cualquiera. Tú tienes un pedazo de tierra y tú puedes perforarlo. Tú puedes perforar ese piso que estamos pisando ahora buscando agua. Buscando agua. Puedes hacerlo. Así es. O sea, la gente cree que puede hacerlo. Pero el Ministerio de Medio Ambiente regula eso. El Ministerio de Medio Ambiente regula eso. Es por supuesto, un riesgo muy alto porque además esas aguas subterráneas corren y al final terminan en el mar. Esas aguas subterráneas, bueno, sí, pero se puede utilizar, lo único que hay que saber cómo utilizarla. Y hay que tener un uso más racional, ¿entiendes? Porque si no se va a hacer un mal. ¿Cuáles son los proyectos nuevos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en los que tú estás trabajando? Bueno, ahora estamos trabajando todo el tema de cambio climático, que es un tema que es nuevo, en donde pues todos tenemos que educarnos, porque es un fenómeno, las consecuencias, el tema de la adaptación, el tema de pérdidas y daños, que es una situación nueva que se está presentando en el mundo y que hay que discutir, toda una nueva legislación y toda una normativa nueva asociada al cambio climático. Estamos en el proceso de digitalización de la permisología. Ese es un proyecto muy importante. Estamos interviniendo, como decía anteriormente, 4 áreas protegidas y 5 cuencas. El proyecto de reforestación que iniciamos ahora con el gobierno y con un gran apoyo del gobierno central. Ese es un tema muy importante. Bueno, estamos fortaleciendo toda el área de fiscalización y persecución del delito, con articulado con la Procuraduría de Medio Ambiente, el área jurídica de nuestro ministerio, el área de fiscalización y el CEMPA, ¿no? O sea, hay muchas áreas de intervención. Bueno, el tema de marino costero, le estamos dando mucha prioridad al tema del manglar y de los humedales, el suelo y agua. Ya queda claro que no podemos intervenir los ríos, sino que tenemos que fortalecer el tema de las minas secas. Estamos en eso constantemente, estamos metiendo muchas sanciones. Es decir, que las fotografías que se divulgan y se presentan como que se está permitiendo la depredación, no, es falso, no son ciertas. Y siempre que hay apoyo ciudadano y se denuncian casos de extracción subrepticia ilegal, se denuncia y ustedes participan. Nosotros inmediatamente, yo reviso todo diariamente y nosotros tenemos este equipo, te decía, legal, fiscalización y el CEMPA, ¿no? Con los recursos que tenemos, porque obviamente no tenemos. Cuando hicimos la operación en los Haitíes, hubo que meter casi 300 y pico de hombres, ¿no? 300 hombres en los Haitíes. Y eso es un operativo que cuesta, porque hay que buscar desde lo que van a consumir hasta la casa de campaña, el mosquitero, el transporte, todo hay que buscarlo. Bueno, he visto en la autopista Duarte hace varios años, camino a Santiago por Bonao, en la zona frente a la Loma La Peguera de Bonao, donde estaba antes parte del terreno de la estación experimental arrocera de Juma, que han ido sembrando de cemento tierra altamente productiva, agrícola. Nosotros lo hemos denunciado, hemos escrito, hemos publicado. Me dicen que era necesario que se promulgara la ley de ordenamiento territorial para evitar que proyectos que se entregaron como parcelas agrícolas se conviertan en urbanizaciones. ¿Qué hay respecto de eso que está ocurriendo frente a los ojos de todo el país en la autopista Duarte? Con la ley de ordenamiento territorial, cuyo órgano rector es el Ministerio de Economía, y yo estuve ahí en el diseño de esa ley, y participé en las discusiones.
ahora estamos colaborando porque el Ministerio de Economía, como órgano rector, pero también apoyado por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros estamos trabajando juntos, y tenemos, de hecho, hicimos un taller hace como 2 o 3 semanas, tenemos constantemente reuniones para afinar y trabajar juntos los dos. Entonces se está haciendo lo que se llama el PENOT, que es el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, y uno de los ejes es el tema ambiental. Ahí nosotros estamos colaborando en ese sentido, y tan pronto como se tenga eso tiene que terminar en una ley. Va a acabar en una ley y estamos en ese proceso ahora mismo. Pero es una de las grandes barbaridades que ha habido en la República Dominicana. El cambio de uso de suelo. De suelo, sí. Sí, ciertamente. Es una locura. Es un crimen el que está pasando ante los ojos de los funcionarios y de todo el mundo y del país. Miguel, muchas gracias por esta conversación. Muy agradecido por todas las informaciones que nos acaba de ofrecer. Y como han podido comprobar, el Ministerio de Medio Ambiente es una organización muy dinámica, que tiene bajo su responsabilidad el 30% del territorio nacional bajo su protección y su cuidado, y que obviamente con el apoyo de la ciudadanía sospecho que se está cumpliendo, por lo menos por lo que nos ha dicho Miguel Seara Hatton. Muchas gracias, Miguel, muy agradecido, y muchas gracias a ustedes por la compañía en este interesantísimo diálogo.